can't walk out because I love you too much, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Palabras Cruzadas a través de Canal C. Como siempre, tratando de analizar los temas de la realidad de Córdoba y de la Argentina. Vamos a empezar con todos los anuncios que está haciendo el gobierno desde la semana pasada, desde que perdió la elección, o mejor dicho, desde que asumió el nuevo gabinete. Después de que perdió la elección, hubo una semana de peleas entre Alberto y Cristina, y después el nuevo gabinete con anuncios, todos anuncios electorales, con la idea fija de ponerle plata en el bolsillo de los argentinos, tratando de revertir el resultado. Yo no sé si comprando el voto, pero anuncios como el IFE que se va a hacer, el bono jubilados que se va a hacer, el programa Registradas, por el cual el gobierno le paga hasta el 50% del sueldo a las empleadas domésticas de aquellos que no las tienen registradas, empleadores que no las tienen registradas, la suba del mínimo vital y móvil, todos anuncios por parte del gobierno tratando de revertir la elección. Por eso queríamos saber si estos planes que lanza el gobierno le servirá, le terminará sirviendo electoralmente, pero sobre todo si le terminan sirviendo a la gente. Pregunta que le vamos a hacer a Néstor Pitrola, que es dirigente nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y que ya está en línea con nosotros desde Buenos Aires. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Alguna vez te tuvimos acá en los estudios antes de la pandemia. Hablé con vos la semana pasada en Cadena 3 y me interesaba tu análisis, porque yo vengo diciendo que el peronismo, que hace mucho dice ser la voz del pueblo, el representante del pueblo, y que históricamente ha estado junto a los trabajadores y a los más necesitados, pero yo decía, ahora el peronismo yo no lo veo ahí en la calle, en los sectores que están reclamando, luchando, manifestando. Yo ahí lo veo a los partidos de izquierda, no lo veo al peronismo, no lo veo a la CGT, no lo veo a los sindicatos. Y entonces, como los veo a ustedes, cada vez que hay una manifestación o un reclamo en esta Argentina tan desigual, te pregunto, primera consulta, si todos estos planes que está anunciando el gobierno le van a servir a la gente que necesita un mejor poder adquisitivo, que necesita salir de la pobreza o de la indigencia. Mirá, yo creo que se trata de una aspirina electoral y como tal le queremos llevar conciencia a todos los trabajadores, a la gente con un trabajo y que está debajo de la línea de pobreza, que es la mayoría de los que trabajan. Y después los millones que no tienen trabajo, los jubilados. Estos son aspirinas dictadas por la derrota electoral que solo sirven a una maniobra para después seguir gobernando en los términos que lo vienen haciendo. Te voy a dar un dato. A ver. Hoy se conoció que al día 31 de agosto la licuación de las jubilaciones resultó 200.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que los jubilados perdieron de su bolsillo, donde dice que ponen platita, perdieron 200.000 millones con la nueva fórmula en lo que va hasta el 31 de agosto del año 2021. Es la cuarta parte de los intereses de las famosas LELIC, las letras del Banco Central, que han costado a esa fecha 800.000 millones. Una parte de ese negociado financiero lo han pagado con la plata de los jubilados. Otra parte se paga con emisión monetaria, con deuda, y eso lo garpamos todos con inflación. Entonces acá hay un ajuste descomunal que no lo arreglan estas aspirinas, que después puedo tocar algunas en particular, Fernando, pero hay el gran ajuste en la inflación. ¿Por qué? Porque con la inflación vos le sacás como una aspiradora del bolsillo de la gente y va a parar a otros lugares, a los bancos, a los bonos de la especulación financiera, a la recaudación del Estado, a los precios de las compañías formadoras de precios, algunos exportadores, pero es el gran arma del ajuste, que dice Guzmán que no hay. Pero vos lo tenés por todos lados al ajuste.
porque el Estado recauda con la inflación, incluso ha tenido aumento de recaudación de más del 60%, y después los aumentitos y ajustes que tienen los trabajadores, los jubilados, no tienen punto de comparación. Este es el gran tema. Y, por ejemplo, el salario mínimo, 31.000 pesos en septiembre, 32.000 en octubre y 33.000 en febrero del año que viene. Línea de indigencia, te lo resumí, línea de indigencia. Si eso es reparar el desastre social argentino, estamos en un ridículo. Y del salario mínimo depende la jubilación mínima, los planes sociales, está atado, por ejemplo, el salario de las empleadas particulares, que son 1,5 millones. Bueno, son aspirinas. No, acá no hay ningún giro. Esto es la continuidad del ajuste del ministro Guzmán compatible con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Que no nos hagan más el verso. A ver, además de mencionar, como ya lo hiciste, el salario mínimo vital y móvil, que es una de las medidas que anunció el gobierno, se supone que otra va a ser este bono a los jubilados. Bueno, acabas de ser absolutamente elocuente con lo que han perdido los jubilados con los aumentos por decreto que reemplazaron a la ley de Macri. Claro, Fernando, y ahí digamos la que ya venían perdiendo también. Claro, ya venían, con Macri perdieron un 20% en los 4 años. Pum, se fue el gobierno, vino otro. Pero la primera ley fue para sacarle la movilidad por inflación, donde podían recuperar algo de lo que habían perdido. Entonces, la pérdida de los jubilados no se arregla con los bonos por única vez. Son una engaña pichanga. ¿Sabés quién dio la primera vez un bono? La propia Carrió, aquel 14 de diciembre del 2017, que dijo, bueno, para hacer pasar la nueva ley, donde le vamos a quitar movilidad, hagamos un bono para los de menor ingreso, cosa de endulzar un ajuste. Los bonitos, por única vez, son para endulzar el ajuste. Están perdiendo todos los jubilados de manera histórica. Voy con otro de los anuncios que se va a hacer seguramente en las próximas horas, que se viene hablando, y que es el IFE. Ayuda que a mí siempre me llamó la atención ya el año pasado, en medio de la pandemia y de la cuarentena tan estricta. Yo decía que no veía un debate en el gobierno acerca de el tamaño de la ayuda o de la importancia de la ayuda, en este caso el IFE, porque se dieron 3 cuotas, no una cuota mensual, sino que eran 10.000 pesos cada 2 meses, o sea, eran 5 lucas por mes, que yo los calculaba, eran 150, 140 pesos por día, era 1 kilo de manzana por día, el equivalente de la ayuda del gobierno en medio de la peor pandemia y cuarentena de la historia. Y ahora van a dar razón. Fueron 3 cuotas en 6 meses de 10.000, lo cual es 5.000 por mes. Dividido 30 días, te da tus 160 pesos. Exactamente. Bueno, ahora sería un IFE por única vez, es decir, de acá a noviembre, ¿no? Un IFE electoral total por única vez y abarcaría 2 millones de personas, matutinos de Buenos Aires de hoy. No se sabe, después cuando lo anuncien lo vemos exacto. El otro IFE abarcó 9 millones, Fernando, de personas, lo cual dio una magnitud de dónde está ubicada la Argentina, ¿no? 9 millones de personas, en realidad se anotaron 12, hubo otras 3 que no reunieron los requisitos, pero lo cobraron 9 millones. Ahora sería para 2 millones por única vez 15.000 pesos. Bueno, bienvenidos, la gente que lo cobre, es gente que tiene hambre, que no es que no llega a fin de mes, no llega a la mitad del mes, por supuesto, pero que esto es la salida, no. Acá tenemos que discutir una salida al problema del trabajo, al problema del ingreso, al problema de la inversión productiva en la Argentina. No hay la menor salida en relación a esto. El Frente de Izquierda tiene un programa integral que parte de llevar el salario mínimo para que nadie gane menos de una línea hoy de canasta básica, que son 70.000 pesos,
que los convenios colectivos atiendan la verdadera canasta familiar que pasa a los 100.000, recomponer el sistema jubilatorio y sus aportes, pero además terminar con el negocio financiero de las LELIC, de los bonos. Fíjate vos que la deuda pública, Fernando, la están indexando con costo de vida. Es otra cosa. A los bancos, al capital financiero le das bonos indexados con el costo de vida y al jubilado se lo va robando. Es un escándalo, y al asalariado lo mismo. Hay que terminar con el trabajo en negro. Y vos, para crear trabajo genuino, no es el plan de que ahora le doy un subsidio a la pyme que tome. Mirá, Fernando, ¿cuántas veces vimos esa película? Hubo leyes así con Cristina, con Macri. Vos tenés que abrir fábricas, tenés que construir millones de viviendas, hay que reactivar la economía. Eso es un replanteo económico absolutamente, una reorganización integral del país, en otros términos. Naturalmente tenés que terminar con la fuga de capitales. Mirá, se conoció estos días que se han ido 15.000 millones de dólares en 18 meses. Bueno, en vez de tener inversión, tenemos desinversión y fuga de capitales. La tuvimos con Macri. Y el pueblo argentino votó a esta coalición pensando en salir de la bancarrota macrista. La realidad es que han seguido gobernando sobre las mismas bases. La ley petrolera que presentó Guzmán el otro día con el presidente Fernández, el minuto antes de la total crisis de gobierno y de gabinete, es una ley tipo Chevron, con grandes concesiones a los grupos monopólicos que están extrayendo nuestra riqueza. Acá no cambia nada. No ha cambiado nada desde los 90 y Argentina sigue en un tobogán. Entonces, sí, a pesar de que realmente... todos decimos que hay grieta entre el macrismo y el kirchnerismo, pero bueno, vemos todos que la inflación estaba y sigue, que estaba con Cristina, siguió con Macri, sigue con Alberto, el problema de la deuda sigue, el problema de los planes de gente que cada vez son más los planes. ¿Cómo se hace? Porque todo el mundo también se llena la boca, Néstor, y dice, bueno, acá hay que convertir los planes en empleo, pero cada vez son más los planes y menos los empleos. Lógico, si vos no abrís empleos, abriendo fábricas, por ejemplo, Córdoba construía vagones. ¿Vos te acordás, sí, Matterfeld, Fernando? Sí. Bueno, si no volvemos a construir trenes, si no volvemos a construir barcos, hermosos astilleros, que los están desguazando, si no construimos vivienda, la vivienda, fíjate vos, ahora vi un plebiscito en Alemania, junto con esta elección donde pierde el partido de Merkel, se hizo un plebiscito en Berlín que ganó para expropiar una especulación inmobiliaria de 6.000 viviendas. Se van a expropiar porque están inútiles, nadie las puede comprar, son un motivo de negocio inmobiliario, las expropian y van a ser puestas para ser pagadas por trabajadores como viviendas sociales. Si vos no construís, lo cual mueve la industria del hierro, del acero, del ladrillo, de la construcción, del cemento, la línea blanca, las cerámicas. La construcción de vivienda es un aspecto clave de la obra pública. Después tenés la obra pública de caminos, de rutas, de puentes. Vos tenés que reactivar la economía. No estamos en ese camino. El camino es cualquier otro. Vos ves que los presupuestos que se discuten son presupuestos de ajuste. Se armó un lío interno en el gobierno con esto. Cristina denunció el ajuste, pero mantienen el mismo ministro, mantienen la misma política. ¿Y quién pusieron? Un gobernador oscurantista de derecha del interior del país, Aníbal Fernández, que ya lo conocemos. Esta renovación de gabinete resultó un fiasco total desde el punto de vista de un giro. Tu pregunta de fondo, ¿esto es un giro? No. Esto es una aspirina electoral para que lo voten en noviembre. Bueno, vuelvo con eso porque arrancaste diciendo esa frase, me diste ese título. Todos estos planes que está anunciando el gobierno son una aspirina electoral, dijiste.
Y quisiera cerrar con, no digo un pronóstico electoral tuyo, pero sí, ¿qué estás viendo respecto a las elecciones del 14 de noviembre? Viendo todo lo que hemos visto, la elección primera, la de las PASO, del 12 de septiembre, ¿qué crees que va a pasar? Mira, yo creo que a la derecha de Juntos, o Juntos por el Cambio, ya no importa, le llovió una votación. No sacaron porcentualmente, si mirá el número nacional, es 41%. Es más o menos lo mismo que Sí. sacaron cuando perdieron con el peronismo. El peronismo ha perdido de gente que no fue a votar y perdió por el lado de la izquierda. El Frente de Izquierda es una elección de 1,5 millones de votos. La izquierda en general con el Frente a la cabeza. Hoy hemos quedado como la opción de izquierda. De 20 listas en mi provincia de Buenos Aires había 25 listas, ahora quedan 6. En la capital quedan 5 y no sé cuántas quedan en Córdoba, pero son números parecidos. La opción política con una salida de los trabajadores contra el ajuste del FMI para romper con esta política es el Frente de Izquierda. Y luego tenés algunas decisiones por derecha que han sido aquí en la capital y en Buenos Aires, que no han tenido, salvo Milei, ¿no es cierto?, un encantador de serpiente tenebroso, que es en realidad un fascista encubierto, de libertario no tiene nada. Digamos, no hay grandes fenómenos por afuera de los dos bloques que han venido gobernando el país. Creo que el fenómeno disruptivo es el voto al Frente de Izquierda. Luego un pronóstico. Yo creo que va a haber una dura lucha política, el peronismo está desesperado, va a hacer lo que sea, pero lo veo muy limitado, muy desprestigiado y limitado por el ajuste porque están preparando el país para entregarlo al FMI. Interesante como siempre escucharte, Néstor, agradezco tu tiempo y bueno, nos seguiremos comunicando en cualquier momento. Un saludo cordial, ¿eh? Un saludo para vos y para los compañeros del Frente de Izquierda Cordobés que han hecho una linda elección y van a ir por más. Abrazo, es Néstor Pitro, la dirigente nacional del Polo Obrero en el Frente de Izquierda. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Palabras Cruzadas y volvemos con más entrevistas, más comentarios de lo que está pasando por estos días en Córdoba y en la Argentina. La pausa, ya volvemos. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Audio Jungle. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. La vacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba.
Anticipate a las lluvias. Impermeabiliza tu casa en 24 cuotas con Cordobesa. Tecnomás. Más servicios, más soluciones. Tecnomás. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Ahora con Naranja podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. Volvemos con Palabras Cruzadas. Seguimos con el análisis de todas las medidas que está anunciando el gobierno o que está por anunciar. La última, hoy, el anuncio del plan registradas, que significa que el gobierno va a poner entre el 30 y el 50% del sueldo de las trabajadoras de casa de familia, de aquellos empleadores que no han registrado a sus trabajadoras, a cambio de que las registren. Repito, el gobierno subsidiando parte del sueldo de las empleadas domésticas. Este es el último anuncio a los que se han sumado, que se suma a los anunciados la semana pasada, el aumento del mínimo vital y móvil, además la suba del piso de ganancias de bienes personales, además lo que va a ocurrir de un momento a otro con el anuncio del IFE, del bono a jubilados, bueno, y así varios anuncios más por parte del gobierno que significan plata en el bolsillo de la gente tratando de mejorar la perspectiva electoral rumbo a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Leí ayer un informe muy interesante que emitió el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, por eso ya lo tenemos en línea al doctor Lucas Navarro, que es director de ese instituto. Gracias por atendernos, Lucas, ¿cómo estás? Hola Fernando, gracias a usted. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, la primera pregunta es si la idea del gobierno de recuperar terreno electoral en las elecciones del 14 de noviembre vía anuncios económicos significa vía más plata en la calle, más emisión, es una salida por lo menos a corto plazo, no digo a largo plazo o a mediano plazo porque eso tendrá su impacto inflacionario, pero en el corto plazo, ¿es un salvavidas para el gobierno? Yo diría que, en primer lugar, están haciendo una lectura errada del resultado de las PASO. O sea, están atribuyendo ese resultado desfavorable a esto que ellos llaman que no hubo suficiente dinero en el bolsillo de la gente. Entonces, en primer lugar, creo que hay que partir por ahí, de por qué se votó como se votó, y creo que se está ignorando desde el punto de vista del gobierno de que esto tiene mucho que ver con una crisis económica muy profunda, que va más allá de si el Estado te dio plata o no, sino que tiene que ver con que las perspectivas para generar ingresos de forma genuina, con trabajos decentes, son muy débiles. Y después tenés todo el manejo de la parte sanitaria, que también ha dejado mucho que desear y que ha tenido un costo gravísimo para la sociedad, inconmensurable, no solamente en términos de los efectos en salud, sino también en términos de que tuviste que decidieron cerrar escuelas, decidieron cerrar escuelas, hubo restricción de actividades económicas muy fuertes que pusieron a ciertos sectores como gastronomía, hotelería, sectores de servicio, todo lo vinculado a actividades artísticas, espectáculos, lo pusieron en jaque básicamente. Entonces, creo que se está ignorando eso, pero dejemos de lado eso y vamos al punto. Bueno, sí. Con ese diagnóstico errado decidieron ir por más gasto para tratar de reactivar la economía y para un poco entender lo que quieren. Con esa reactivación de la economía se supone que eso va a cambiar el humor de los votantes, entonces que algunos votantes que no se presentaron a votar, ahora los van a votar, y otros que los votaron en contra, que van a votar a favor, porque esa es la hipótesis que maneja el gobierno, en definitiva. Poniendo esta inyección de dinero, se supone que algunas personas van a tener un incremento en bienestar en estos meses, y eso
les llevaría a hacer cambiar de decisión, apoyar el gobierno en las urnas, y eso les ayudaría a revertir el resultado. Creo que también vale hacer mención a otro tema, o sea, distingamos diputados de senadores. En senadores se votaron en 8 provincias, de las cuales los resultados parecen irreversibles. Hay 2 donde ganó el oficialismo, 6 donde ganó la oposición, pero los márgenes de diferencia son enormes. Entonces partimos por ahí, es muy difícil cambiar los números en Senado. En diputados sí, ahí tenés en todas las provincias, y ahí en algunas provincias se ven diferencias más estrechas que en otras, y creo que acá la principal va a ser Buenos Aires, ¿cierto? Ahí tuviste menos de 4 puntos de diferencia, y creo que ahí van a estar puestos todos los datos de estas políticas que se están anunciando. Ahora vamos a los anuncios políticos. Estamos hablando de un piso de unos 450.000 millones de pesos, ¿sí?, de incremento del gasto destinado a este fin electoral, básicamente, digámoslo. Ese es el piso. Nosotros pensamos que va a estar en torno de los 550, más acariciando los 600.000 millones de pesos, que se van a volcar en estos meses. De eso tenés que casi 300.000, o sea, casi la mitad, es gasto en obra pública. Con lo cual, tampoco es que eso vaya directamente al bolsillo de la gente. 300.000. Y si empezás a discriminar el tipo de políticas, las distintas políticas, te va a quedar que al final no es tanto lo que pueden hacer, no tienen tanto margen de acción para que con esas políticas que están aspirando a ejecutar, en primer lugar, que logren un impacto en la actividad marcado, o sea, que tengas una reactivación realmente importante del consumo y de la producción en estos meses, se ve muy difícil, parece muy poco. Y en segundo lugar, entonces, por eso se ve difícil que con eso logren el objetivo que tienen. Y después tenés todo que estás haciendo un esfuerzo grande, son 600.000 millones de pesos, pero que después te pasan la factura con un montón de problemas macroeconómicos de fondo. Principalmente es que el principal problema es que la mayor parte de este incremento de gasto va a ser financiado con emisión monetaria. Entonces sabemos que cuando eso ocurre, lo que pasa en un par de meses es que te aumenta la inflación. Lo que puede pasar en estos meses nomás es que tengas más presión sobre el dólar. Entonces eso va a llevar nuevamente al gobierno a tratar de utilizar estas herramientas que ya viene utilizando, herramientas ya conocidas, que es restringir más las importaciones porque se están cayendo las reservas, poner más trabas al acceso de dólares en el mercado cambiario, o sea, profundizar el cepo, básicamente un poco más de lo mismo para evitar que se profundice el drenaje de reservas. Vos ves que en las 3 primeras semanas de septiembre ya perdieron 700 millones de dólares por básicamente vendiendo dólares para tratar de contenerlo. Ves también que las importaciones están cada vez más restringidas y tener sectores muy importantes que ya empiezan a tener faltantes de insumos importados. Entonces ojo, que eso también te puede jugar en contra. O sea, vas a querer reactivar la economía. Y por otro lado, no les vas a permitir a ciertos sectores que usan insumos importados poder producir porque no van a tener acceso a los insumos. Entonces estamos como en un tema, en un círculo vicioso en donde estamos entrampados y no es fácil salir, y menos, por lo tanto, con esta estrategia de imprimir dinero y tratar de que con eso pensar que la economía va a reaccionar. Complicado, sí. Una pregunta más que te quiero hacer es respecto a si crees que todos estos anuncios, aunque me estás diciendo no van a significar plata directa en el bolsillo, sino, bueno, como decís, obra pública, que no significa plata en el bolsillo de la gente. Pero en definitiva, ¿ves que todos estos anuncios pueden, aunque sea, lograr un veranito, una ilusión como que está un poquito mejor la cosa, eso que los economistas llaman veranito, que no es la solución de los grandes problemas que tenemos, aunque sea, ¿le servirá para eso al gobierno o no? Yo creo que esa es la apuesta. La apuesta es lograr lo que los economistas también llaman ilusión monetaria. Eso de pensar que porque imprimieron papelitos y te los pasaron, que esos papelitos la gente perciba que es sinónimo de más riqueza, cuando en la realidad nosotros seguimos produciendo lo mismo. Entonces creo que la apuesta va por ese lado y va a tener que estar, digamos, enfocada en esos papelitos que signifiquen realmente que la gente sienta que
que está teniendo más ingresos y que con esos ingresos salga a consumir más, adquiera más bienes. Es la pregunta, yo diría, es difícil de responder. Lo que sí podemos nosotros advertir es que el estímulo inicial, si digamos, no es tan grande, no es como para pensar que eso te puede generar semejantes cambios, digamos, de una magnitud que te hagan pensar de que la cosa está mejor para los beneficiados de esas transferencias, básicamente. Bien. La otra consulta, Lucas, es si, porque antes de entrevistarte a vos hicimos una nota con Néstor Pitrola del Polo Obrero de la Izquierda, y él en la primera frase de su primera respuesta dice: todos estos anuncios son una aspirina electoral. Y me parece que hay coincidencia en que son una aspirina, donde el gobierno lo que busca es tratar de bajar la fiebre con esa aspirina, pero no se ve todavía un plan económico de fondo que supere la aspirina, la mera aspirina, para zafar. ¿Crees que al gobierno le está haciendo falta ese plan, que en algún momento deberá aparecer ese plan? Y de paso te consulto, ¿una garantía de que aparezca el plan o un buen síntoma sería que siga Martín Guzmán siendo ministro de Economía? A ver, por un lado, esto son aspirinas, posiblemente, no sé ni siquiera si son aspirinas, porque el efecto va a ser, digamos, muy corto. Puede que sea una noche de borrachera esto, más que una aspirina, ¿sí? Que lo olvidamos todo, pero al otro día la cosa se pone muy mal y es breve, digamos, el momento en que te agarra la resaca. Me parece que acá hay otros temas de fondo que no te he mencionado, pero por ejemplo hay una suba muy importante del salario mínimo, que básicamente implica que el costo laboral va a haber pasado de 35.000 pesos en marzo a 52.000 pesos ahora en octubre que se viene. Es un incremento muy importante. El salario mínimo afecta más del 70% digamos, de las empresas pymes, o sea, el 70% de los beneficiarios del salario mínimo, de quienes reciben el salario mínimo, trabajan en empresas de hasta 40 empleados. La incidencia del salario mínimo es más fuerte en los sectores que más ha estado golpeado por la crisis, como gastronomía, hotelería, algunos servicios. Entonces, ya estás poniendo en problemas a ciertos sectores. Eso por un lado. Entonces, creo que lo que está pasando, y pensando en tu pregunta, ¿hace falta un plan? Lo que está pasando es que las condiciones iniciales de cara a ese plan que necesitamos para cambiar de rumbo las cosas son cada vez más desfavorables. O sea, el punto de partida, la situación inicial con la cual vamos algún día, por las buenas o por las malas, comenzar a tratar de arreglar esto, se están tornando cada vez peores, y con estos anuncios de ahora eso se está haciendo más difícil. Eso por un lado. Y por otro, yendo a tu pregunta de Guzmán, yo creo que Guzmán es un actor clave en lo que es la negociación con el Fondo Monetario, que tiene todo que ver con todo, ¿no es cierto? La negociación con el fondo pasa en gran parte por Guzmán. También tiene mucho que ver la negociación con el fondo con el resultado electoral, porque el acuerdo nuevo con el fondo va a pasar por el Congreso. Entonces, en la medida que haya un Congreso mucho más balanceado, ese acuerdo también va a tener, digamos, creo que va a ser distinto al acuerdo que surgiría si no hubiera este balance que estamos esperando que ocurra en el Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque quien tenga que hacerse cargo de los compromisos asumidos con el fondo en este acuerdo que en principio vamos a tener en 2022, va a ser mayoritariamente el gobierno que siga este. Claro. Ese va a ser el que va a tener que hacer las reformas más importantes. Entonces creo que en este contexto creo que la figura de Guzmán pasa a ser importante. Y me resultaría extraño que termine renunciando o lo hagan renunciar en este contexto. Ya sería tirar el mantel, digamos, básicamente si a Guzmán lo bajan, digamos, del gobierno. Bien, interesante escucharte. Lucas, agradezco tu tiempo con nosotros, te mando un saludo y hasta la próxima.
Un saludo y muchas gracias a ti, Fernando. Hasta la próxima. El doctor Lucas Navarro es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio. Nosotros vamos a hacer la pausa. Antes, como siempre, te recomendamos comer rico, comer sano, comer frutas y verduras de la mano de Mercop en el mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. La recomendación para una vida saludable. Frutas y verduras de la mano de Mercop en el mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. La pausa, ya volvemos. Con Aguas Cordobesas, la gestión de cualquier trámite es más fácil. Podés hacerlo a través de Espacio Clientes en www.aguascordobesas.com.ar, desde nuestro chat online, también por WhatsApp, a través de nuestra app o llamando al 0800 800 2482. Aguas Cordobesas. Incorporamos nuevas funcionalidades para que tus gestiones online sean más ágiles y rápidas, con un diseño atractivo y adaptable a todos los dispositivos móviles. Ingresá a www.sanatorioallende.com y descubrilo. Sanatorio Allende. Especialistas en el cuidado de tu vida. Creamos lo que creemos, desarrollamos lo que somos. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. www.grupoedisur.com.ar. Si tu día te pide una pausa, nada mejor que el nuevo yogurt Delicious Lemon Pie de Manfrey. Riquísimos, un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. FECAC, al servicio de los expendedores de combustible. www.fecac.org.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El secretario general del Gremio de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, visitó con un grupo de delegados las obras que se están llevando a cabo en el Camping Camino a Altagracia. Allí se construye un hotel 5 estrellas y próximamente se comenzará la construcción de una casa de descanso para los jubilados mercantiles. Así también se está llevando a cabo la construcción de un parque acuático que ya está próximo a terminarse para ser disfrutado por todos los trabajadores mercantiles. En ese acto, Chacón también comentó a todos los delegados los avances que se están alcanzando en materia gremial. Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba. Gestión Pablo Chacón. Te presentamos Aquarius en su nuevo envase retornable. El mejor sabor a un precio increíble y en el envase ideal para que siempre puedas retornar por otra. Usa cualquier envase retornable de la familia Coca-Cola. Aquarius retornable, para que cuando se termine tu Aquarius puedas retornar por otra. La confianza se construye. Por eso en CONOC tenemos más de 200 obras activas en desarrollos propios y de terceros en la provincia de Córdoba. CONOC. Construye, avanza y entrega. ¿Querés tener tu casa, tu auto o tu moto? Con Alcance podés. Entrá en alcanceplanes.com.ar y elegí cómo pagar eso que tanto querés. Y si salís adjudicado, no pagás más. Alcanceplanes.com.ar. Planes de ahorro a tu medida. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800 444 0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Ojo con las ciberestafas. Un consejo fundamental es desconfiar siempre y nunca hacer clic sobre un link de un supuesto mail del banco, desde una tarjeta o desde un número de teléfono desconocido. Aunque asegure que te ganaste un premio, que tenés que actualizar tus datos o que tu cuenta está bloqueada. Esas son formas de estafa.
Siempre que tengas dudas, desconfía y consulta con el banco. Ojo con los estafadores. Te lo dice Bancor. Anticipate a las lluvias. Tecnomás, tu aliado en soluciones para tu vivienda. Impermeabilizaciones, aislaciones térmicas, cubiertas verdes. Tecnomás, más servicios, más soluciones. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. What you doing to me when you don't believe a word I say? Don't you know? Bueno, volvemos. Volvemos en este caso para hablar del transporte urbano de pasajeros de Córdoba, porque están ocurriendo novedades en torno a la incorporación de nuevos micros, de nuevas unidades 0 kilómetros, pero también respecto al pase de líneas que dejan de ser o dejan de prestarse por parte de la línea de la empresa ERSA y que van a pasar a corredores de la empresa TAMSE. Por eso estamos preguntándonos desde hace varios días si lo que estamos viendo en Córdoba es una estatización, no total, pero de parte del Servicio de Transporte de Córdoba. Saludo a Marcelo Rodio, que es el presidente de la TAMSE. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Turco? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, esa es una de las preguntas. Si lo que está pasando con la TAMSE haciéndose cargo de líneas, incorporando colectivos, esta ampliación de servicios por parte de la TAMSE responde a una política, a una idea de estatizar, no todo, pero buena parte del servicio de transporte en Córdoba. Bueno, Turco, corresponde a una política de empezar a solucionar el problema del transporte del vecino. Esa es la política. Puede ser el transporte estatal o privado con la ayuda del gobierno municipal en este caso. Lo que ha decidido el intendente Martín Yayora es mejorar a la empresa TAMSE debido a diferentes factores. Uno puede ser que hemos tenido muy buenos números en lo que es la medición de conformidad del pasajero. Por eso nos ha dado la posibilidad de que apenas comenzamos pudimos extender 3 líneas, la A1, B1 y C1, y ahora ya estamos por empezar a trabajar con 2 corredores nuevos, que son el corredor 8 y el corredor 3. El 8 de la 80 a la 85 y el 3, 31, 32, 33, 35 y 36. 34 y 30 para coniferar. Marcelo, la segunda pregunta, que me parece que ya me la respondiste la semana pasada en la radio, pero me gustaría hacértela de nuevo para la audiencia del programa de la tele, es el pase de líneas de ERSA a la TAMSE, o de ERSA, si existe, a Coniferal, veremos qué pasa con eso. ¿Significa también el pase de choferes que pasan de ERSA a ser ahora de TAMSE? Así es. Recordemos, Turco, que anteriormente, en la gestión de Ramón Mestre, la TAMSE era una empresa muy grande con muchísimos problemas. Y el intendente anterior decidió privatizar el transporte dándole el 75% a un privado, que era en ese caso ERSA. Pasaron desde la empresa municipal TAMSE a ERSA y ahora van a volver a la empresa municipal, pero no a la totalidad, obviamente, que fueron al sistema. Yo creo que los sistemas deben ser mixtos, no privados ni estatales. Creo que tiene que haber una ecuación lógica. Y en este momento que estamos viviendo el problema, un problema económico, macroeconómico, el más grande después de la Segunda Guerra Mundial, estoy convencido, es muy difícil que el privado pueda invertir.
porque viene de una época de complicaciones, de falta de rendimientos. Entonces, para eso está en la mano del Estado, quien tiene el poder concedente, en este caso el Intendente Ayora, y nos da la posibilidad a TAMSE de poder hacernos cargo de estos empleados. Estos empleados van a pasar de la empresa ERSA a la empresa TAMSE, obviamente que no se va a pagar ninguna indemnización, sí se les reconoce la antigüedad, pero apenas ingresan a la empresa municipal se les va a hacer un preocupacional para ver si viene con alguna enfermedad preexistente, ¿no? Obviamente para saber cómo viene ese empleado y de esa forma saber si tenemos algún problema o tiene algún problema que reclamar para el periodo anterior del empleado, ¿no? Marcelo, la otra consulta, bueno, un poco vos me parece que insinuaste recién, capaz que esa sea parte de la respuesta. ¿Por qué a la TAMSE le resulta más fácil, si es que es así, prestar un servicio en un momento económico tan complicado? ¿Es porque detrás está el Estado, detrás está el municipio y al municipio o al Estado le es más fácil invertir que al privado, que está complicado desde todo punto de vista? No, yo creo que son tres temas fundamentales. Primero, creo que hemos encarado una gestión realmente a conciencia, con muchas ganas, con mucha voluntad, con un equipo técnico en la TAMSE como no tenía hace años, lo dicen los propios empleados, tratando de equilibrar y manejar con control la empresa. Porque una cosa es manejarla y otra cosa es manejarla con control. Nosotros lo estamos haciendo de esa forma, delegando lo que tenemos que hacer y lo que no, estar arriba del problema. Después, el segundo tema es que hacer cambio de unidades en este momento, que ya las empresas anteriores, las privadas, lo tendrían que empezar a hacer, va a ser muy complicado porque ya están cumpliendo los años. Y no tienen la plata por culpa de los que no vienen los subsidios nacionales para hacer el cambio de flota. Este es un tema fundamental. Si no vienen los subsidios nacionales a Córdoba como tendrían que venir, esa ecuación que siempre decimos, que cada 10 pesos viene uno al interior del país y 9 a Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, fundamentalmente Capital Federal, y vamos a seguir teniendo los mismos problemas y los privados también van a tener estos problemas. Por eso cuando hablamos que es tan importante defender a Córdoba no lo decimos livianamente, sino que los diputados y senadores tienen que defender esos presupuestos, pelear esos presupuestos. ¿Para qué? Y para que nosotros, tanto este ente municipal como los privados de Córdoba, puedan renovar la flota de colectivos. Y después, me parece que un tema fundamental es que en nuestro caso venimos con un empuje importante, venimos haciendo gastos justos y fundamentalmente en lo que respecta a la parte operativa de gastos, nosotros venimos igual que una empresa privada. No tenemos más ingresos o más plata que nos entra al municipio. Sí, la compra de esta unidad de 0 kilómetros, que la TAMSE le hacían falta, porque tiene trolebuses del año 89. Recordemos que después hay algunos que se han comprado, pero la mayoría son muy viejitos, que lo hemos puesto en marcha, que lo hemos mejorado y que, están trabajando y que obviamente hace falta tener esa red de auxilio, que es el bus, para solucionar el problema. Un dato más, los trolebuses, cuando a veces se piensa en comprar trolebuses, hoy un trolebús vale entre 500 y 600 mil dólares. Y un coche de última generación, Euro 5, vale mucho menos, 17 millones de pesos. Entonces, hay una ecuación diferente para seguir trabajando, obviamente, en la parte sustentable. La última consulta, Marcelo, es en relación a lo que te imaginas en un futuro inmediato, en el corto o en el mediano plazo. Hoy el intendente presentó el cantero central en la avenida Chacabuco, desde Ilia San Juan hasta la avenida Olmos. Todo ese trayecto con cantero central, con un lugar, con un espacio para el solo bus, y el arbolado correspondiente. Por supuesto que eso me parece que debería ir de la mano con más y mejor transporte para que en lugar de ir con el auto hasta el centro, la gente puede ir con el transporte. Si la pandemia llega a su fin, no sé, el año que viene, y con estos cambios que están ocurriendo en la ciudad de Córdoba, ¿vos te imaginás que la gente va a dejar el auto y que se va a pasar del auto al transporte? ¿Es esa la idea? ¿Están pensando cada vez en más clientes, en más pasajeros? Bueno, ha dicho un tema que es fundamental. Y hay una clave en el transporte y en el tránsito, es que para mejorar el transporte público y el transporte en general, primero tenés que solucionar el tránsito. Esto es clave y está en todos los manuales de transporte del mundo. Vos lo dijiste en la radio, yo te he escuchado.
hablas mucho sobre el tema de que otros países trabajan mucho con el tema de bicicletas eléctricas, monopatines, diferentes medios alternativos de movilidad. Y eso es lo que hay que apuntar de a poco. Y se va trabajando no en una cuestión o en otra, en las dos cosas juntas. Ese cantero central va a ayudar muchísimo, primero, a que el flujo de transporte vaya por diferentes sectores. Que no sea un sálvese quien pueda, porque pasa ahí en la maíz, claramente. Y después, con el tema del solo bus, es conocido en todo el mundo como el BRT, que es un transporte rápido, con una barrera física. Hay que hacerlo y hay que trabajar en ese sentido, porque eso va a ayudar a que una persona deje el auto particular. Si un colectivo pasa cada 5 minutos, tenés confort en el colectivo, tenés aire acondicionado, tenés wifi, o tenés todas estas cuestiones importantes que estamos implementando desde el Estado municipal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seducir al vecino que va en un auto, una sola persona, se suba al colectivo y así pueda llegar al destino rápidamente. Marcelo, como siempre, muchas gracias. A ustedes, como siempre, un saludo a la audiencia. Que estés bien. Es Marcelo Rodio, el presidente de TAMSE. Nosotros vamos llegando al final. En el final te quiero hablar de que llegó a Banco Dino el nuevo modo de pagar, de enviar y de recibir dinero. Descarga la app de Modo, asocia tu cuenta y empezá ahora mismo a descubrir todas las ventajas de la billetera virtual de los bancos. Pagá con QR, envía dinero sin CBU ni alias, pedí dinero a tus contactos con Modo y Banco Dino, decile chau efectivo, hola Modo. Bueno, y hasta acá llegamos. Gracias por acompañarnos en este programa. Nos reencontramos el lunes que viene. Chau, que le pasen bien. We're caught in a trap. I can't walk.